Los gritos de dolor llenaron el aire cuando las familias despertaron para encontrar a sus primogénitos sin vida. «Váyanse», gritó el faraón, su voz rota por el dolor. «Tomen a su gente y salgan». Aquí entonces, después de 400 años en Egipto, los israelitas partieron bajo el liderazgo de Moisés, con 600.000 hombres sin contar mujeres y niños, aproximadamente 2 millones de personas. Moisés los guió hacia el Mar Rojo, pero pronto el faraón cambió de opinión. «Que mi ejército los persiga», ordenó, y los carros de guerra partieron tras ellos. Frente al mar los israelitas se desesperaron. «¿Nos trajiste aquí para morir, Moisés?», clamaron, el miedo palpable en sus voces. «Confíen en el Señor», respondió Moisés levantando su vara. Al instante, el mar se dividió, las aguas formando muros a cada lado y un camino seco emergiendo adelante. «Adelante», ordenó Moisés, y el pueblo cruzó el lecho marino mientras el ejército egipcio se acercaba rápidamente. Al llegar al otro lado, Moisés extendió su mano una vez más, y las aguas se cerraron, sepultando a los perseguidores en un torrente de juicio divino. El pueblo, ahora libre, celebró con cánticos y danzas. «El Señor es mi fortaleza y mi cántico», cantaron. «Él ha sido mi salvación». La travesía por el desierto comenzó, y con ella nuevas pruebas. El agua escaseaba y el hambre los acosaba. «¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir aquí?», se quejaban. Moisés, clamando a Dios, vio cómo brotaba agua de una roca y cómo el maná, el pan del cielo, cubría el suelo cada mañana. En el monte Sinaí, Dios dio su ley. «Yo soy el Señor tu Dios», proclamó desde la nube de gloria. «No tendrás otros dioses delante de mí». El pueblo, temblando, aceptó el pacto, pero la tentación no tardó en surgir. Mientras Moisés estaba en la montaña, construyeron un becerro de oro. «Estos son tus dioses, Israel», gritaron. La ira de Dios ardió, pero Moisés intercedió. «Perdona su pecado, Señor», rogó, «y si no, bórrame de tu libro que has escrito». La misericordia prevaleció y el viaje continuó. Los años de vagar por el desierto fueron duros, marcados por la rebeldía y la fe, la provisión y el juicio. Finalmente llegaron a la frontera de la tierra prometida. Moisés, viejo y cansado, miró a su pueblo. «No cruzaré con ustedes», dijo, su voz llena de emoción. «Josué los guiará. Sean fuertes y valientes». Con esas palabras Moisés se despidió, y el pueblo de Israel se preparó para tomar la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Josué, con la autoridad de Moisés ahora sobre sus hombros, se paró ante el Jordán, el agua rugiendo frente a él. «Preparen todo. En 3 días cruzaremos», ordenó, su voz llena de determinación. Los sacerdotes avanzaron llevando el arca del pacto. Al tocar el agua, el río se detuvo, creando un paso seco. «¡Adelante!», gritó Josué, y el pueblo cruzó con sus corazones llenos de asombro y esperanza. La primera gran prueba se levantó imponente: Jericó, con sus muros altos e inquebrantables. «He entregado Jericó en tus manos», dijo el Señor a Josué. «Rodea la ciudad con todos tus guerreros una vez al día durante 6 días. En el 7º día, rodea la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas». La tensión era palpable. Día tras día, los israelitas marcharon en silencio, sus pasos resonando contra las murallas. Los habitantes de Jericó, observando desde arriba, se burlaban y lanzaban insultos. En el 7º día, al sonido de las trompetas, Josué gritó: «Griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad». Los muros se derrumbaron con un estruendo ensordecedor. Los israelitas, con gritos de victoria, tomaron la ciudad, cumpliendo el mandato divino de no dejar nada vivo. Pero la conquista continuó con batallas ferozmente disputadas. En Gabaón, una coalición de reyes se levantó contra Israel. Josué, sin titubear, lideró a sus hombres en una marcha nocturna. La batalla fue intensa, y cuando el día parecía acabar, Josué levantó su voz hacia el cielo. «Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón». El sol se detuvo y la luna se quedó en su lugar, extendiendo el día hasta que los israelitas vencieron completamente a sus enemigos. Nunca hubo un día como ese, registraron los anales, cuando el Señor obedeció la voz de un hombre. La campaña militar se extendió, cada victoria llenando de temor los corazones de los cananeos. La ciudad de Hazor, el más fuerte de los reinos del norte,
cayó en una batalla épica. «Quemen la ciudad», ordenó Josué, asegurándose de que Hazor nunca más fuera una amenaza. Finalmente, después de años de guerra, la tierra tuvo descanso. Josué, anciano pero indomable, reunió al pueblo en Siquem. «Elijan hoy a quién servirán», proclamó, su voz resonando con una mezcla de autoridad y pasión, «pero yo y mi casa serviremos al Señor». El pueblo, recordando los milagros y la guía divina, respondió con una voz: «Serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios». Bajo el liderazgo de Josué, los israelitas tomaron posesión de la tierra prometida con la provisión de Dios. Pero cuando falleció Josué, la tierra prometida se enfrentó a una nueva realidad. Con su líder fallecido, Israel se encontró en un ciclo constante de altibajos espirituales. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. El pueblo, olvidando los mandatos de Dios, se inclinó hacia los ídolos de las naciones vecinas. Como respuesta, Dios levantó naciones para oprimirlos. «Clamemos al Señor», gritaban los israelitas en su desesperación, y Dios, misericordioso, enviaba jueces para liberarlos. En medio de la anarquía y el pecado, el clamor de Israel por un rey se hizo más fuerte. «Queremos ser como las otras naciones», dijeron al profeta Samuel. «Queremos un rey que nos gobierne y nos guíe en la batalla». Israel clamaba por un rey, y el elegido fue Saúl. Al principio Saúl lideró con valentía, pero el orgullo y la desobediencia pronto nublaron su juicio. En una ocasión, ofreció sacrificios que solo Samuel debía hacer. «Has actuado neciamente», lo reprendió Samuel. «Tu reino no perdurará. El Señor ha buscado un hombre conforme a su corazón». Ese hombre era David, un joven pastor de Belén. Cuando el profeta Samuel lo ungió, el Espíritu del Señor vino sobre David con poder. Mientras tanto, un espíritu maligno atormentaba a Saúl. Para calmarlo, trajeron a David, cuya música al arpa apaciguó al rey. David ganó fama rápidamente, especialmente después de su confrontación con el gigante filisteo Goliat. «¿Quién es este incircunciso que desafía a los ejércitos del Dios viviente?», clamó David. Con una honda y una piedra derribó a Goliat, y con la espada del gigante le cortó la cabeza. Israel celebró, pero el celoso Saúl vio a David como una amenaza. Saúl intentó matar a David en múltiples ocasiones, pero David siempre escapó. Finalmente, Saúl cayó en la batalla contra los filisteos. Herido de muerte, se lanzó sobre su espada. «David, hijo de Jesé, reinará», reconocieron todos. David, ahora rey, unificó las tribus y conquistó Jerusalén, haciendo de la ciudad su capital. David fue un rey valiente y justo, pero no sin pecado. En un momento de debilidad vio a Betsabé, la esposa de Urías. «Tráiganla a mí», ordenó. Después de un adulterio que llevó al asesinato de Urías, el profeta Natán confrontó a David. «Tú eres ese hombre». David, quebrantado, clamó: «He pecado contra el Señor». A pesar de su pecado, Dios renovó su promesa a David: «Tu casa y tu reino permanecerán para siempre». David gobernó durante 40 años y en su lecho de muerte instruyó a su hijo Salomón: «Sé fuerte y sé un hombre, guarda los preceptos del Señor». Salomón, famoso por su sabiduría, comenzó su reinado pidiendo un corazón sabio. «Concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo», pidió a Dios, quien le concedió no solo sabiduría, sino también riquezas y honor. Salomón construyó el templo en Jerusalén, un lugar de majestuosa adoración. Pero en su vejez, Salomón fue desviado por sus más de 1000 esposas hacia otros dioses. Su corazón no era perfecto con el Señor su Dios, y las consecuencias de su idolatría marcaron el comienzo del fin del Reino Unido. Salomón, el sabio rey de Israel, cerró sus ojos por última vez. Su muerte marcó el fin de una era gloriosa, y la incertidumbre se cernía sobre el reino. Su hijo Roboam ascendió al trono, pero el peso de la corona sería más de lo que podía soportar. La nación se fracturó de inmediato. 10 tribus se unieron formando el reino del norte, conocido como Israel, bajo el liderazgo de Jeroboam. Solo las tribus de Judá y Benjamín permanecieron fieles a Roboam, formando el reino del sur, conocido como Judá, con su capital en Jerusalén. Pero Jeroboam, líder del reino norte, temeroso de que su pueblo volviera a Jerusalén a adorar, hizo algo impensable. «Construiré 2 becerros de oro», declaró. «Uno lo pondré en Betel y el otro en Dan. Estos son tus dioses, Israel,
que te sacaron de la tierra de Egipto. El pecado de Jeroboam llevó a Israel a la idolatría. Los profetas levantaron sus voces en advertencia, pero la nación se hundió cada vez más en corrupción. Los 19 reyes del reino del norte siguieron este camino. Todos fueron impíos y perversos, ninguno buscó a Dios. Pero el peor fue Acab. Durante el reinado de Acab, la oscuridad se cernió sobre Israel. Jezabel, la esposa del rey, introdujo la adoración a Baal, el dios cananeo de la prosperidad. «Construyan altares a Baal», ordenó Jezabel, su influencia sobre Acab imponente. El pueblo, seducido por las promesas de prosperidad, se desvió del Señor. En esta época de idolatría, Dios levantó a Elías, un profeta de palabras ardientes y fe inquebrantable. «Vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra», proclamó Elías ante el sorprendido Acab. Y así fue. Durante 3 años el cielo se cerró y la sequía devastó la tierra. La confrontación final entre Elías y los profetas de Baal llegó en el monte Carmelo. Convocó a todo Israel y a los 450 profetas de Baal. Desafió Elías a Acab. El monte se llenó de expectación. Los profetas de Baal clamaron a su Dios desde la mañana hasta el mediodía, cortándose y danzando frenéticamente. Cuando llegó el turno de Elías, dijo: «Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, haz saber hoy que tú eres Dios en Israel». El fuego del cielo descendió, consumiendo el sacrificio, la leña, las piedras y el agua. «El Señor es Dios, el Señor es Dios», clamó el pueblo, postrándose en temor reverente. Los profetas de Baal fueron ejecutados, y Elías oró por la lluvia. Las nubes se formaron y una gran tormenta terminó con la sequía. Sin embargo, la furia de Jezabel no tardó en manifestarse. Elías huyó al desierto, deprimido y deseando morir. «Señor, basta ya, quítame la vida». Pero un ángel del Señor lo fortaleció. «Levántate y come», le dijo, «el viaje es largo». Pero Israel no escuchó la voz de Dios. La idolatría y la injusticia prevalecieron. La ira de Dios se desató en forma de juicio. Asiria, un imperio expansionista y cruel, avanzó contra Israel. «El Señor ha enviado a Asiria como vara de su ira», dijo el profeta Isaías. La sombra de la invasión se cernía sobre Israel, y el miedo se esparcía como un incendio incontrolable. «Dios nos ha abandonado», lloraban, recordando las palabras de los profetas que habían ignorado. El reino del norte cayó, y la poderosa Asiria entró en la ciudad. El caos reinó. «Saquen a los hombres, mujeres y niños», gritaban los soldados asirios. «Destruyan todo». Las casas ardieron y los gritos de los cautivos llenaron el aire. «Israel, tú que te olvidaste de tu Dios, ahora enfrentas el juicio que te fue anunciado», murmuró un anciano, sus ojos llenos de lágrimas mientras era encadenado. Los israelitas, encadenados y humillados, fueron llevados al exilio. Los hijos de Israel fueron esparcidos por las tierras de Asiria y la identidad del reino del norte se desvaneció. El reino de Israel, una vez próspero y bendecido, fue desmantelado. Pero en medio de la tragedia, las palabras de esperanza persistieron. «El Señor no ha olvidado a su pueblo», susurraban los fieles, aferrándose a la promesa de redención. Judá, el reino del sur, no aprendió de la caída de Israel. Los reyes de Judá y el pueblo se burlaron de las advertencias. El rey Joaquim, desafiante, quemó el rollo de las profecías de Jeremías, pero la palabra del Señor no podía ser silenciada. Así, en el año 597 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió Jerusalén. La tensión era insoportable. ¿Por qué no escuchamos a Jeremías?